y con un par de cositas que están pasando por ahí. Ya mismo voy para eso. Porque a pesar de haber sido fin de semana de fiesta, para algunos fin de semana largo, porque hoy es feriado para algunos, no para todos. Y yo creo que la noticia que más se destacó, y un poco quería comenzar por eso, porque hay mucho que hablar y hay muchas vertientes de algo que como que se filtró el viernes en la tarde y ya el sábado por la mañana, pues se supo oficialmente a través de una comunicación oficial de la Casa Blanca en Washington, y es el indulto, el perdón presidencial a Wanda Vázquez Garcet por razón de la acusación, la investigación, la acusación, luego el acuerdo, la declaración de culpabilidad y admisión de culpa, el forcejeo que hubo entre abogados de defensa y los fiscales, las expresiones de la juez Carreño Cole, varias expresiones no muy contenta con cómo se estaban llevando a cabo los procedimientos, unas expresiones también del fiscal del caso, de uno de los fiscales del caso que ya no pertenece a la Fiscalía Federal. Y algo que queda soslayado un poco, pero que me parece sumamente importante, los dos colaboradores iniciales que admitieron su culpa fueron sentenciados y que son los únicos que quedan aguantando el palito sucio y tendrán la convicción en su récord, además de las condiciones que ya empezaron a cumplir, me refiero a John Blakeman y a Frances Díaz, que habían cooperado para propósitos de lo que fue la acusación o lo que es todavía de Herrera Bellutini, de Rossini y de Vázquez Garcet. Y digo que todavía porque la semana pasada les narré aquí unos eventos que se estaban suscitando en el Tribunal Federal entre la Fiscalía y los abogados de defensa, que a pesar de ya haber admitido culpa por un delito menor, alegadamente estaban incluyendo elementos de la acusación original, que no era por lo cual la exgobernadora se declaró culpable, y que eso inflamaba el ánimo del juez o jueza que fuera a sentenciar. Y se dio toda una discusión dentro y fuera del tribunal para propósitos de qué debería haber en ese informe, cuál fuera la recomendación de los fiscales de aquí. Y los dos fiscales principales se pusieron por escrito y trasciende que aparte de la información del perdón, de la conmutación, o no conmutación, porque habría que haber sentencia para que fuera conmutada, del perdón presidencial, que hay que ver finalmente cómo sea, porque hay diferentes tipos de perdones. Y la noticia, ¿verdad?, de la otorgación del mismo no deja claro qué tipo de perdón es, pero los procesos de sentencia continúan y la vista del 29 de enero no se ha cancelado y la juez determina que la recomendación y lo incluido en el informe por los fiscales es correcto y desestima los escritos de los abogados de defensa que decían que esa recomendación de cárcel de 1 año y los elementos para ello no deberían estar ahí, no deberían estar en ese escrito, no deberían ser parte del récord. Pues mire, la juez Carreño Cole no les compró la teoría a la defensa, el proceso continúa y hay que ver, yo me sospecho, qué tipo de perdón está ofreciendo el presidente y, consono con esto también, las aportaciones o donativos que se le hicieran a la campaña del presidente Donald Trump por una hija
de uno de los acusados, entiéndase Julio Herrera Bellutini, que trascendió porque pues, esos donativos son públicos, ¿verdad? Están en un documento público, se tienen que hacer públicos. Y eso pues levantó bandera bastante. Entonces, buen golfito. Tenemos esa situación cónsono con otra, porque la gobernadora se expresó y se expresó bastante molesta también en términos de esta situación. No fue la única. Siente un poco de indignación por este proceder. Y dijo más. Dijo que espera que la medida legislativa que ella envió para allá, para eliminar las escoltas a ciertos funcionarios, en particular los funcionarios convictos, pues ahora sí quiere que llegue eso rápido para quitarle las escoltas a la exgobernadora Wanda Vázquez y la particulariza. El problema es que aquí, dependiendo del tipo de perdón que se ofrezca, la convicción deja de existir. Es como si nunca hubiese ocurrido. Y depende del tipo de perdón que se dé, del tipo de clemencia que ofrezca el presidente. Hay algunos compañeros abogados hablando de si con todo lo que ha pasado y con la admisión de culpa por un delito, sea menor o mayor, ya con eso la pudieran desaforar. Pudiera moverse lo que se llama el poder inherente del Tribunal Supremo para propósitos de quitarle su licencia de abogada, ¿verdad? Eso es un poco extremo y a mi juicio, y de acuerdo a lo que hablaba con ciertos compañeros en el fin de semana, tendría que irse entonces por la vía ordinaria, porque cuando hay una convicción junto con la admisión de culpa o no, es automático, pudiera darse automático. Pero aquí entonces tendría que haber una queja ante el Tribunal Supremo, asignar un procurador que haga un tipo de investigación y aunque no haya convicción, si con hacer la admisión de delito es una persona que debería tener una licencia de abogada. Yo no voy a entrar en eso, les digo cómo es el proceso, usted llegue a sus conclusiones que tienen consecuencias evidentes. ¿Y qué dijo la gobernadora ayer? Yo reconozco la facultad que tiene el presidente de los Estados Unidos de emitir indulto. No obstante, ese indulto no cambia la alegación de culpabilidad que hizo la exgobernadora, ni cambia los hechos, ni silencia el que lamentablemente hubo un caso criminal, ni va a silenciar de manera póstuma el eco de una etapa que quedó visiblemente plasmada en términos de vulnerabilizar lo más prístino que tiene el gobierno de Puerto Rico, que es su sistema electoral, sostuvo la primera mandataria. Ahí yo un poco como que me perdí, porque si bien de lo que se acusaba tenía que ver con donativos de campaña y recibir las aportaciones, y si la exgobernadora se le había hecho un ofrecimiento y lo aceptó, pero luego no se materializó, si hubo un movimiento por parte de ella cónsono con lo que se le estaba ofreciendo, pero después en la etapa, no necesariamente esto tiene que ver con los resultados electorales al cual ella no se sometió, ¿verdad? Para la primaria y la perdió contra Pedro Pierluisi. Pero no necesariamente tiene que ver con la elección o con la elección primarista, sino me parece que la gobernadora lo que tiende a indicar aquí es el asunto de los donativos de campaña. Y cuidado con eso porque pudiera volver a pasar, si algo nos ha demostrado la historia es que la gente no aprende por cabeza ajena y comete los mismos hechos, y no le estoy diciendo que ella vaya a hacer ese tipo de cosas, pero no siempre como se cuenta el cuento es como termina siendo. Entonces, el traerlo del sistema electoral me estuvo curioso, por decirlo menos. Y continuó diciendo la gobernadora, hubo una alegación de culpabilidad, aunque no se emitió sentencia. El presidente tiene el derecho de conceder un indulto, como lo han hecho otros mandatarios en casos previos, incluso relacionados con Puerto Rico.
No obstante, violentar los procesos democráticos tiene consecuencias. Tan pronto me llegue el proyecto, las voy a eliminar. Y si alguien desea impugnarlo, que acuda al tribunal. Pero necesito tener la facultad legal para hacerlo, sostuvo. Y ahorita, ¿verdad? Discutiremos eso un poco más a fondo porque esto evidentemente está basado en el asunto que tuvo ante sí el actual superintendente de la policía, Joseph González Falcón, para propósitos del análisis legal que se hizo, que se lo requirió en un momento dado Ramón Torres, el representante Ramón Torres, a través de la ley de transparencia, y que esas opiniones legales, que según él dijo fueron más de una, pues había conflicto entre lo que podía y no se podía hacer en estas circunstancias para propósitos de remover las escoltas, siendo una prerrogativa del superintendente, y que había una laguna legal en cuanto a eso, fue lo que se determinó al final del día. No obstante, pues no importa lo que diga el gobernador y gobernadora, si hay una amenaza real, si hay algún tipo de situación que se desconoce que amerite mantener esas escoltas para la exgobernadora o cualquier otro funcionario que la pudiera necesitar. Pero por ahí va la cosa. Y entonces parecería que ahora ella dice que el proyecto de ella es más robusto, que tiene más cosas, el que pueda tener el de Juan Oscar. Ok. Pero que tan pronto se apruebe. Lo que yo les llevo diciendo aquí semanas. Mano, nos podemos poner de acuerdo en los funcionarios convictos. Olvídate si se lo quieres quitar a los candidatos. Si se lo quieres quitar a los secretarios, si le quieres dar un término de phase out a los exgobernantes, lo que sea, quien se las quieras quitar. Nos podemos poner de acuerdo en que alguien que es convicto no debería tener escolta. ¿Verdad que parece caerse de la mata? Pero ni tan siquiera ahí hubo happy medium. Ahora parece que lo va a haber. Veremos a ver cómo sigue el trámite legislativo, lo que se presentó por parte de la Fortaleza, lo que se presentó por parte del Senado, que fue aprobado unánimemente. Yo me sospecho, y se los he dicho antes, que va a quedar igualito que como quedó el proyecto que se aprobó del Senado y no como salió de Fortaleza. La gobernadora lo vetará de nuevo. Si sale como salió originalmente, que ya lo vetó una vez, si lo hace durante la sesión legislativa, lo que tiene son 10 días, y pudiera ir la legislatura por encima del veto, causando nuevamente otra fisura entre legislativo y ejecutivo del mismo partido. Pero no me quiero adelantar. Y a lo mejor hay buena fe esta vez por la mucha indignación que causa esto del indulto, según dijera la gobernadora ayer. Las vistas de sentencias para los 3 convictos siguen en pie para el próximo 29 de enero en el Tribunal Federal de Atorrey, como dije ahorita. El Tribunal para el Distrito de Puerto Rico denegó una moción presentada por la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet para que se eliminara del expediente judicial el memorando de sentencia sometido por la Fiscalía Federal, al concluir que dicho escrito no cumple el acuerdo de culpabilidad y puede ser considerado por el tribunal al momento de imponer sentencia. Esto muy bien pudiera tornarse académico. De nuevo, hay que ver qué tipo de perdón, los detalles, porque hay una gama bastante variada de qué tipo de perdón se puede ofrecer, si va a ser el mismo para los 3. En una orden emitida el sábado 17 de enero, la jueza Silvia Carreño Col, mediante la cual Vázquez Garcet solicitaba que se eliminara el memorando de sentencia del gobierno, entiéndase la fiscalía, o en la alternativa que se ordenara a la fiscalía cumplir estrictamente el acuerdo de culpabilidad sin recurrir a hechos del caso original por soborno, que fue desestimado. La orden judicial surge luego del indulto presidencial de
Donald Trump, a Vázquez Garcet y los coacusados en el caso original de corrupción pública. O sea que ya la juez conocía que había habido un indulto. Quizás cuando emitió la orden, o por lo menos cuando se publica. Entonces, pudiera como quiera proseguir el proceso de sentencia, la vista de sentencia. Mire, yo me sospecho que va a haber algún tipo de recurso por parte de los abogados de la gobernadora, de la ex gobernadora, para decir, wey, aguántate eso ahí. En el peor de los casos, escúcheme bien, yo voy a ir al apelativo a Boston a revisar eso que usted acaba, porque eso nosotros somos de la firme convicción que no debería estar incluido en ese informe de sentencia para usted o para cualquier otro juez que vaya a sentenciar. Y ahí aguantas la cosa en lo que finalmente baja formal el tipo de indulto que se le haya ofrecido a la exgobernadora. Pero parece haber más de uno y más de un solo partido encontrado el enemigo común finalmente, ¿verdad? El malo de la película. Dicen que siempre tiene que haber un malo o una mala de la película. Pues aquí parece haber consenso en que es la exgobernadora mediante esta bendición que la vino a visitar ya por partida doble, el acuerdo número 1 y el indulto ahora. Y ya muchos, como les dije, están diciendo que a un costo de 4 millones, que no lo pagó ella. El donativo lo hizo la hija de Herrera Bellutini. Y está interesante porque la admisión de culpabilidad que hiciese la gobernadora, parece que fue en julio o en agosto, hablaba de recibir un donativo que estuvieron o están diciendo todavía que no se recibió, 1, y 2, era de un extranjero, lo cual es prohibido aquí o allá. Alguien que no sea ciudadano de los Estados Unidos no puede donarle a un candidato o candidata. La hija del banquero sí es ciudadana y le dona al MAGA Inc. Y muchos están trayendo el asunto de que 2 más 2 son 4. Los 4 millones que se donaron en 2 instancias distintas. Esos son los hechos y son sagrados. Nuevo intento por derogar la ley que regula las bolsas plásticas y los plásticos de uso sencillo. Por fin, corazón, por fin. Nuestro buen amigo y portavoz de la delegación de mayoría del Senado, Gregorio Matías, presenta y hace argumentos en una vista pública de la inviabilidad, pudiera decirse, o el hecho de que no ha sido bueno para el consumidor la sustitución de las bolsas desechables que antes te las regalaban y ahora te las venden. Y de hecho le añado yo a eso, yo, Eddie López. Te venden una bolsa de un plástico mucho más duro que para mí tarda hasta más tiempo, pero dice ahí que es reciclable en el logo de la misma bolsa. Y dice la prensa escrita, a más de 10 años de que entrara en vigor la ley que prohibió el uso de las bolsas plásticas desechables en Puerto Rico, la Asamblea Legislativa vuelve a tener ante sí la posibilidad de derogar este estatuto, que a juicio del senador Gregorio Matías, autor de la medida recién radicada, se ha convertido en una carga económica adicional para los consumidores. Estoy de acuerdo. La ley 247 del 2015 se promulgó con la intención de promover el uso de bolsas reusables, reducir los desperdicios sólidos y reforzar la práctica del reciclaje. Ninguna de las tres se ha cumplido, a mi juicio. Prohibió el uso de bolsas plásticas desechables menos para los establecimientos de comida, pero permitió que los comercios ofrecieran a los clientes bolsas de material reusable para el acarreo de sus artículos a un costo adicional que usualmente fluctúa entre los 10 a 11 centavos. Mientras la vigencia de la Ley 51 del 2022, que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso, fue pospuesta hasta el 31 de diciembre de este año tras la aprobación de la Ley 47 de 2025. Y recordarán que esto fue un debate entre Cámara y Senado. El representante Frankie Atiles, de allá de Arecibo,
autor de la medida, quería que entrara en vigor y acá me parece, estoy casi seguro que fue Nitza Morán, la senadora Nitza Morán, quien intentó hacer la detención, finalmente se logró, porque no había un proveedor y no había una transición identificable que tú dijeras como comerciante, ok, pues aquí es que voy a comprar el container. Ajá, pues no lo hay o no hay suficiente. ¿Y qué hago con los que tengo? Y muchas de esas cosas no estaban claras. Y muchas otros tipos de inconvenientes para el consumidor y para el comerciante. Yo creo que hubo bastante consenso en cuanto a eso. Y ya con lo de las bolsas, pues vimos cómo se creó un mercado para el propio comercio que antes tenía que encarar ese costo. Y, ¿verdad? Muchos nos vimos en una situación, o nos vemos todavía, donde llegamos ahora hay comercios que se les acaban las bolsas que te venden. Y tú tienes que salir con los artículos en la mano. Por ahí va el legislador. Ellos entienden que esto es importante. Hay una posición, evidentemente, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La secretaria o la exsecretaria del DACO también tuvo algo que decir en cuanto a esto. Participó en la audiencia y coincidió en que el estatuto ha representado una carga económica para los consumidores, ya que ahora deben pagar por las bolsas plásticas que antes recibían gratis. Estoy de acuerdo con lo que le dice la secretaria o la exsecretaria Rodríguez Erazo, a los efectos, la licenciada. Y esta presencia ya de la exsecretaria, inclusive en los procesos del Senado en favor del consumidor, no es casualidad. Y se da en las fiestas de la calle San Sebastián. El video está por ahí en las redes. Tiene casi 500,000 de views ya. Y ayer se aborda a la gobernadora en cuanto a la visibilidad que está teniendo Valery Rodríguez Erazo. Y si a ella le incomoda que la gente quiera a Valery, le griten y la saluden, qué sé yo. Y yo entiendo que la gobernadora quizás no debió haberse metido en esto, o que debió haber dicho, pues qué bueno por ella, o qué sé yo, pero lo trata de minimizar. Y ella es la gobernadora. La licenciada Rodríguez Erazo fue su subalterna en una dependencia. Hay un sistema de rango. Pero la gobernadora me parece que revive la controversia. Al parecer hay un tipo de molestia o incomodidad ahí porque se lo traen a la atención, porque una de las cosas que se ha dicho es que la licenciada Rodríguez Erazo pudiera retarla en una primaria. Y todavía queda mucha política. Y la gobernadora tiene todo el andamiaje del Estado, ¿verdad? Y las agencias, las corporaciones públicas. Pero al tener esta presencia ya en la legislatura y un tipo de popularidad como la que tuvo la gobernadora siendo comisionada residente y candidata primarista a la gobernación, Isa dice, espérate que me están robando un poco ese brillo. Yo creo que son dos líneas muy distintas y que, ¿verdad? Pues la gobernadora debió haber dicho quizás, pues mira, yo la identifiqué como talento, la tuve que votar después, pero en efecto, muy profesional, logró hacer cosas significativas, pero ¿qué dijo ella? A todo el mundo lo saludan, a todo el mundo lo saludan, a mí también me saludan. Y que pues en una fiesta así como la San Sebastián, pues no es fuera de lo común que saluden gente, dijo la gobernadora. Pues lo pone en una situación distinta. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Evidentemente es un asunto de corrupción gubernamental. Pero, y gracias al amigo Tony Zagardía, que me envía copia del mismo, y en efecto es uno total, absoluto, irrevocable por todo. Así que aquí nunca pasó nada. A diferencia de a otros que admitieron culpa y pagaron su multa. No voy a
Baila, mijo, baila. Pero, evidentemente, todo esto tiene un tipo de consecuencia. Y pues yo creo que la gente está clara en cómo se dan los asuntos y tendrá que lidiarse con la consecuencia de esto, entiéndase el escarnio y el repudio inclusive público. Y al no demostrar ningún tipo de contrición tampoco, lo hace aún más duro y más difícil de sobrepasar, no solamente para la exgobernadora, sino para inclusive su familia. Todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse, pero aquí no hay contrición ni hay ningún tipo de humildad. Es la realidad, hay que decirlo. Pero como, según el perdón, aquí no pasó nada, veremos a ver si así es. Representante Ramón Torres Cruz, de la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes, mejor conocido como Tito Transparencia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, a ti y a todos los que nos escuchan. Y felicidades el 2026, que es la primera vez que estoy aquí contigo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Año. Cariño para la familia también. Representante, gracias. Si uno busca en Wikipedia la ley de transparencia gubernamental, hay una foto suya al lado, porque usted ha hecho más uso de ella que cualquier otra figura. Yo creo que inclusive hasta el mismo CPI, que lo utiliza cada rato para pedir cosas. Mira, precisamente hice unas peticiones particulares a la policía en el caso. Había otras agencias que también las he hecho, pero ciertamente la policía ha sido la que más rápido ha contestado en la negativa y pues he tenido que ir a los tribunales. En la primera, pues el tribunal me dio la razón parcialmente, pero el tema principal, que era el más importante, era si un legislador puede utilizar o no puede utilizar la ley de transparencia, me dio la razón. Y ahora tengo un segundo caso en donde le estoy solicitando a la policía el informe de transición que tenía que radicar a los 90 días de haber salido del DCP, del Departamento de Seguridad Pública, y ahí estamos. Ellos dicen que no me lo van a dar y yo pido que me lo den porque es público. Pero estos son ganas de jorobar, porque decían que las opiniones ya estaban en poder de la legislatura, que se habían ofrecido, pero usted no se la querían dar y no utilizó la prerrogativa del legislador para utilizar la de la ley de transparencia. Habíamos hablado de eso, pero para refrescar cómo se dieron los eventos, representante. No, en aquel caso lo que sucede es que se habían solicitado. Usted podía acudir al cuerpo y que el cuerpo pidiera la información. Eso precisamente, no fue. Sí. Y eso se hizo. Lo que pasa es que el cuerpo, como lo controlaba una mayoría, no le da paso a las peticiones de información. Posterior a eso, la comisión que yo pertenezco sí lo solicitó, Okay. Pero ya yo había hecho la petición vía la ley de transparencia y cuando lo contestan, a mí no me la notifican. Así que pues no, esencialmente no la tengo. Cuando yo le indico al tribunal que no me la han contestado, entonces se me notifica a través de la comisión. Entonces esa parte, la parte de lo que ya le habían contestado a la comisión, pues yo la dejo sin efecto. Le digo al tribunal, mire, esta parte de la demanda desisto de ella sin perjuicio, ¿verdad? Y el tribunal desistió de ella. Eso es trámite procesal. Okay. Pero finalmente sí hubo una discusión en cuanto al informe preparado por la División Legal. Ahí quería ir, porque habíamos hablado de lo del work product, ¿verdad? De lo que produce un abogado para propósito con sus comentarios, quizás con sus notas al margen. Eso está protegido por las leyes de evidencia. Eso está protegido, eso está protegido y yo estoy claro con eso. Yo lo que estaba solicitando era el informe final, ¿verdad? Que el superintendente está en un documento público. Está en un documento público. O debería estar. Pero eso es lo que yo sostengo con un documento público. El tribunal tuvo la oportunidad de examinar ese documento, porque inicialmente se oponían inclusive a que el tribunal lo examinara. Okay. Y el tribunal determinó que sí, que era un documento privado. Y yo pues soy respetuoso de lo que el tribunal decide, aunque no estoy de acuerdo, pues aceptamos la determinación. Pero lo más importante en esa sentencia es que la jueza, en sus palabras, dice que el hecho de que yo sea legislador no divorcia el hecho de que yo soy un ciudadano, y la ley de transparencia habla de que todo ciudadano. Así que utilizar esa expresión de que porque yo soy legislador tengo otros canales, otras vías para poder solicitarlo, no es válido. Y esa es la base del segundo caso. Esos informes de transición, ¿qué pudiera haber ahí? Quizás seguridad nacional,
algún tipo de anotación también que pueda ser objeto de producto de los asesores, quizás. Que si estuviera en la otra parte Ramón Torres Cruz como licenciado, ¿qué pudiera argumentarse? ¿Cómo anticipa los argumentos quizás de la parte contraria para no permitir ese documento? Bueno, el argumento principal es que es un documento dirigido a la gobernadora. Ajá. y que como es dirigido a la gobernadora, nadie más tiene derecho. Pero ciertamente los informes de transición, cuando hablamos de una transición del gobierno, ¿verdad? De la ley específica de transición del gobierno. Esa ley de transición, el autor es un amigo de nosotros, que juega pelota dura, no sé si lo sabía. Así mismo es. Así mismo es. Y de lo que yo recuerdo, se suponía que se dirigiera y da un término específico al gobernador y a los cuerpos legislativos. Correcto, y ese informe todo es público y esa información. ¿Pero es el general de todo el gobierno o el de cada una de las agencias? ¿Cómo funciona? Es el general de todo el gobierno y el de cada una de las agencias, todo es público, porque precisamente. ¿Pero cuál es el que se envía a los cuerpos legislativos y al gobernador o gobernadora? Todos. Todos se envía. Okay. Todos se envía. Eso dice la ley. Lo que pasa es que eso dice la ley. Lo pues que pasa es que actualmente, lo que pasa es que la ley de transparencia, como es una ley específica y el mandamos en general, utilicé la ley de transparencia. Okay. Pero es bien importante porque en esa ley del informe de transición nunca solicita ni exige que la policía integre información de planes de trabajo ni operacionales, que eso sí es confidencial, eso yo estoy claro que es confidencial. Okay. En que yo estoy solicitando, lo que estoy solicitando es el informe de personal, que no es confidencial, Okay. O sea, cuántos agentes, cuántos policías, cuántos empleados tiene, el informe de propiedad, que es cuántos cuarteles hay, que eso todo el mundo sabe dónde están, no es un secreto que en la calle X del pueblo tal hay un cuartel de la policía y su estado, en su estado si es alquilado, si es propio, si se debe renta. Y el estado general de administrativo de la policía, cuántos contratos tienen, cuántos contratos están pagando, cómo va el presupuesto. Esa información que es importante porque eso permitiría a uno o enmendar la ley o saber si la ley va bien o saber si hay que hacer algún tipo de trabajo legislativo, es la que yo estoy solicitando. Yo no estoy solicitando, y yo estoy claro con esto y lo dejé escrito, plasmado en la demanda, ni planes operacionales, ni planes de entrada a ningún sitio, ni nada que tenga que ver con lo operacional. Vamos para atrás, porque el informe de transición o los informes de transición, los que hemos estado, ¿verdad? Trabajando con eso, lo que recoge es lo que tú te encontraste, lo que se dejó allí cuando empezó la administración, o sea que ni tan siquiera es para revelar nada de lo que esta administración esté haciendo o hizo, ¿no? Sino de qué se dejó cuando el gobierno de Pedro Pierluisi salió y entró el nuevo de Jennifer González. Precisamente ese es el informe de transición cuando cambió el gobierno. Esto es un informe de transición especial cuando hay una agencia que está saliendo de otra agencia. Y ese informe de transición requiere dos pasos. El primero es que a los 90 días, que se cumplieron a finales de noviembre, a 90 días la policía pero en ese informe sí entonces había información de esta administración. Porque fue cuando se dio el cambio de la salida de la policía del Departamento de Seguridad Pública, ya entiendo. Sí. Y entonces este informe tiene dos cosas. Tiene el informe parcial de los 90 días y un informe general y final de 180 días, que esos 180 días no se han cumplido, se cumplen ahora a finales de enero. Y cuando se cumpla a finales de enero solicitaré el informe general. Pero entonces eso no estaría sujeto a la ley de transición, de informe de transición propiamente, que es cuando cambia el gobierno. No, eso está sujeto al artículo 40 de la ley de la Policía de Puerto Rico, la del 2025. ¿Y en dónde está ese caso ahora mismo? Porque sé que tiene menos tiempo, pero ¿por dónde va? Ese caso está radicado en el Tribunal de Carolina ante la sala del juez Ismael Álvarez y están dentro de los 10 días, el término de 10 días que tiene la policía para contestar. Que se cumplen. Para contestar que se cumplen, hoy es lunes, el miércoles. Representante, voy a abusar de usted hoy porque tengo varios temas que quiero ver si usted me los explica también. Hay una ordenanza municipal de las scooters en San Juan, no sé si la vio. Y yo me sospecho que si alguien impugna eso, pudiera confrontar problemas legales porque lo que haga un tercero está haciéndole imputado a la compañía, no hay mucho que se pueda hacer.
pero quiero entrar en detalle contra eso porque la gente la verdad es que las está dejando en las rampas de emergencia y en sitios donde la viabilidad, ¿verdad? La accesibilidad se complica. Y hablar de las escoltas también porque parece que eso vuelve y me parece que es lo que usted estaba buscando también con esa información que requería. Voy a pausar, pero regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el representante Ramón Torres Cruz y no sin antes ese descarrile del tren en la ciudad de Córdoba. El tren iba de Madrid a Málaga y brincó la vía y chocó a otro de frente. 21 personas muertas, no sé cuántos heridos. Eso no pasa comúnmente, es muy raro que se dé este tipo de evento, pero estoy viendo las imágenes aquí, está bien feo, representante, no sé si ha tenido oportunidad de verla. Sí, tuve la oportunidad de verla y eso va a afectar la transportación en España, que la mayoría se hace por tren y va a afectar la economía porque mucha gente, o sea, ese tramo de Madrid hacia el sur se utiliza mucho, es bien utilizado, es muy utilizado por mucha gente para distintas cosas, vacacionar, trabajar. Y me parece que el hecho de que esto sucediera lo van a detener el tren, el AVE, como ellos le llaman, para hacer la investigación, así que va a afectar Por muchos años fueron solamente 2 compañías que daban el servicio, ahora hay como 4 o 5, se han metido hasta unas francesas y todo lo demás. No sé si tenga que ver con eso. Ha bajado el precio del boleto bastante, pero se han reparado también unas vías, que parece que es lo que pasó aquí. Hubo unas reparaciones en ese pedazo de la vía, pero lamentable. Y, o sea, esos trenes alcanzan, qué sé yo, 120, 130 millas por hora y le metió de frente. Así que lamentable. Esperemos que puedan haber más sobrevivientes. Mire, representante, San Juan refuerza la fiscalización de scooters que bloquean las aceras. El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero, informó que el municipio reforzó la fiscalización de scooters mal estacionados que obstruyen el acceso peatonal en aceras y rampas para personas con impedimentos como parte de una acción dirigida a proteger la seguridad y accesibilidad en los espacios públicos. Como parte del proceso administrativo, el alcalde informó que se aplicarán los siguientes cargos a los scooters removidos por estar en violación a la ordenanza. Se impondrá una multa administrativa de $150 por violación a la ordenanza. Se cobrará $55 por concepto de acarreo. Las multas deberán ser pagadas en la torre municipal. Y me pregunto yo cuando leía esta noticia y vi el video que hizo el alcalde en sus redes, ¿se le va a pasar este costo de la multa que se le impone al operador, a la compañía que los opera? ¿Se le va a pasar a la tarjeta del último usuario que no necesariamente fue el que la dejó en la rampa? ¿Por qué la compañía se le hace responsable por el mal uso de un tercero? ¿Y cómo la compañía que opera puede evitar esta situación? Tienen que estar detrás de cada una de esas teresinas para ver dónde las dejaron y moverlas, porque yo sé que al final del día ellos van, las recogen y las ponen en filita en otros sitios, en los sitios estratégicos, pero ¿cómo va a operar esto si lo ha visualizado, verdad? En la práctica y que sea algo justo, porque es un tercero el que está dejándole la rampa. Y a eso le añado que no necesariamente ese tercero es responsable porque eso está en el medio. Porque yo como tercero, yo puedo dejarla bien estacionada como manda la ordenanza y puede venir un cuarto y cogerle, hacerme la maldad y ponerla en el mismo medio de la carretera. Entonces viene el municipio, se la lleva, le cobra los 150 a la compañía me la cobra a mí, no se lo cobra el que me hizo la maldad, porque eso es un equipo que con poca fuerza tú lo puedes levantar y moverlo, ¿verdad? Claro. Eso va a tener un poco de situaciones y ciertamente si llega al tribunal va a ser causa de litigación, pero por otro lado es equivalente a que tú prestes tu carro y te lo estaciones mal estacionado y le den un boleto, ¿verdad? Claro, el carro, como es un vehículo grande que no se puede mover a levantarlo tú mismo y está razonablemente cerrado, ¿verdad? Nadie lo puede mover, no hay un cuarto que te intervenga. Yo creo que esto va a terminar en los tribunales, no tengo duda de eso, porque la compañía no va a erogar sus ingresos pagando multas que yo he visto estos scooters en el medio de la autopista. Sí. O sea, recientemente había uno en la Valdoriotti, en una de las entradas de los carriles era la entrada del carril de la Chetot hacia Valdoriotti. Había uno en el medio allí. Así que pues y precisamente esto ha sido materia de discusión en otras ciudades. París, por ejemplo, los prohibió totalmente en el centro de la ciudad. Y pues ciertamente pues esto va a terminar en los tribunales, no tengo duda de eso.
Es interesante porque se está dando, y lo vi en Europa ahora en verano cuando estuve, y ya está. Felicidades que me enteré de algo muy interesante que pasó por allá por España. Soy un hombre honesto, pues, a punto de serlo. Sí. Representante, hay carros ahora. Hay un vehículo pequeño de una de las compañías italianas que todos conocemos y va a llegar, está por llegar a Puerto Rico, de hecho, ese modelo. Es un carro más chiquito que el que trae usualmente esa compañía, que parece un tic-tac. Y el carro abre y prende con una aplicación y funciona igual que los scooters. Y entonces tú lo llevas, lo dejas de punto A a punto B, si hay que echarle gasolina, lo que sea. Pero funciona igual que un scooter. Tú lo utilizas, vas aquí, vas allá por el tiempo y te cobran a tu tarjeta de crédito. O sea que este tipo de vino para quedarse, de tecnología vino para quedarse y se va ese modelo de negocio, ya funciona con las bicicletas también en Nueva York. Eso iba a decir, que funciona con bicicletas y ese modelo de negocio, pues ciertamente en las ciudades grandes, así donde hay exceso de concentración de personas, funciona muy bien, y yo creo que en San Juan va a funcionar buenísimo, y yo creo que es un modelo adicional, pero tiene ese problema, que te lo van a estacionar donde le dé la gana, y pues porque la gente piensa que aquí lo dejo y después lo recogen. Representante, volviendo un poco a las escoltas, porque evidentemente la información que usted estaba pidiendo en cuanto a esto, la gobernadora truena ayer contra el indulto que se le da a la gobernadora o la exgobernadora Wanda Vázquez. Aquí hay unas cosas que sí se detienen, hay otras que no, porque al final del día hay una admisión de culpa por parte de ella, ya sea para propósitos de las escoltas o inclusive de su licencia como abogada. ¿Cómo ve esto? Mira, evidentemente el indulto, no hay más nada que decir ni más nada que hacer, es un indulto total, o sea, es uno de los pocos poderes absolutos que tiene el presidente. Tiene una sola excepción, y es que no puede indultar a una persona que haya sido residenciada, pero esto y no se puede cuestionar, punto, no se puede hacer nada. Pero la realidad es que esto no impide que el proceso legislativo continúe. Yo creo que la gobernadora, yo leí bien por dónde ella va, y analizando lo que está sucediendo, no hay que cambiar nada. Todos los proyectos que se han radicado, los de administración, el de Juan Oscar, inclusive la resolución que yo radiqué en septiembre del año pasado, hablan de exgobernadores, exfuncionarios que hayan sido convictos. El de indulto borra toda convicción y nunca existió, todo, no pasó nada. Pero nunca existió, pero no elimina el hecho de que ella fue convicta en el pasado. Y ciertamente eso va a ser materia de interpretación en los tribunales. Lo que yo pienso, con lo que yo leí de la gobernadora, y yo creo que es lo correcto, en eso estoy de acuerdo con la gobernadora, vamos a darle para adelante a lo que estamos aprobando, que la gobernadora lo firme, le quiten las escoltas y que ella sea la que vaya al tribunal, que yo no tengo duda que va a ir, porque ha demostrado, si algo ha demostrado Wanda Vázquez, es que no tiene calor en la cara. O sea, porque el día que se declara culpable dice que eso no fue ella, que eso fue otro, que ella está pagando los platos rotos de otro, y entonces nunca ha dicho que por el bien del país va a dejar las escoltas, y siempre ha gestionado el mejor bienestar para ella. Pero ciertamente me parece a mí que no hay nada que cambiar, lo que hay que seguir para adelante y demostrar que el país está unido. Oye, este es el único tema, el único tema que todos estamos de acuerdo. Fíjate que las expresiones de la gobernadora, las de Pablo José y las de Juan Dalmau y las de Proyecto de Dignidad, la secretaria general, Hilda Pérez, son consonas todas. Es el único tema que estamos de acuerdo todo el mundo. Okay. Así que me parece a mí que lo que hay que seguir para adelante, y que vaya a los tribunales, que el Tribunal Supremo sea el que decida. Pero esto abre la puerta también para que, porque lamentablemente van a haber más actos de corrupción, en algún momento los habrá, y entonces quizás gente que se está rasgando las vestiduras con el asunto de Wanda Vázquez, después quizás pidan cacao, ¿o no? No, porque mi caso es diferente, porque XYZ. Sí, no, y esto abre siempre el ser humano busca excusar su conducta, y eso yo lo tengo claro, pero la realidad es que este caso demuestra que bien acercados al poder es posible cualquier cosa, y eso es bien peligroso para la administración pública. Y el que el Tribunal Federal haya continuado la situación el proceso de sentencia, ¿qué le dice eso? Porque la juez va a
¿verdad? Una determinación a una moción que se había presentado por parte de la defensa en términos de lo que era el informe, qué sé yo, y que continúen, que ya eso no se haya quizás aplazado, qué sé yo. ¿Qué nos dice eso? Yo creo que eso es trámite puro. Yo no he visto que haya habido una moción directa de la defensa diciendo, oiga, juez, yo sospecho que eso va a pasar hoy mismo. Eso me está raro a mí que no se amanecieron el fin de semana. Deberían haber estado en la calle de San Sebastián, ¿verdad? Y no lo hicieron, pero eso va a pasar entre hoy y mañana, que le va a radicar una moción al docket diciendo, mire, juez, aquí hay un indulto, le anejamos. Bueno, eso puede ser que no tienen el documento físico, el original, ¿verdad? Para subirlo. Le anejamos copia de este documento que firmó un señor allí que se llama Donald Trump. Tome que conocimiento. tiene una autoridad que tome conocimiento y deje sin efecto la sentencia. Y me parece a mí que no hay de otra. No hay de otra. Porque esperar hacia la sentencia. Gracias, representante. Me traiciona el tiempo. Agradecido que estés con nosotros. Vale, buen día. Excelente. Y aquí con nosotros el presidente del precinto 2 de San Juan por el Partido Popular Democrático y asesor legislativo, don Brian Saavedra. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días al país que nos escucha y feliz día feriado. ¿Qué celebra hoy? Martin Luther King. Martin Luther King. Sí. Yo pensaba que era otro. Digo, nosotros trabajamos como quiera, pero... Exacto, aquí estamos, con mucho compromiso. Reforma contributiva. La administración parece saber que se juega todo con esta ficha por los alivios que se prometieron en la campaña y ya ha habido diferentes procesos en la Asamblea Legislativa, tanto en Cámara, en Senado me parece que comienzan mañana las vistas, en la Comisión de Hacienda, y ya se puede casi colegir de que no va a terminar como se envió para allá. Al menos de los 10 proyectos esos que ya se aprobaron, quedan 4 más los otros que la gobernadora ha enviado. Y ya por lo menos sabemos que el asunto de los carros híbridos eléctricos y de las placas solares no va a volar con Johnny ni con Tomás. Creo que eso, Eddie, es una gran noticia. Yo creo que la gobernadora en este proyecto, según radicado, intentó ocultamente imponer, valga la redundancia, impuestos al país. Uh-huh. Lo dicen los propios presidentes de los cuerpos, que eran unos impuestos. Pero, ¿en verdad le apostaron a que nadie se iba a dar cuenta? Bueno, es que no me sorprende porque la gobernadora cree que todo en Puerto Rico, todo el mundo Pero en no Puerto es lo Rico mismo es poner ingenuo. impuestos que eliminar exenciones. Bueno, pero si tú le añades un costo a algo que no lo tenía, pues no deja de ser un impuesto, Claro. una carga adicional, ¿no? Y precisamente cuando el país se debe mover en vías a la energía renovable, que se le quiten este tipo de exenciones a un producto que el país queremos que se mueva hacia él, pues nos parece un mensaje contradictorio. Vamos, todo el mundo sabe que la gobernadora Jennifer González pues no deja de ser trumpista y republicana, y la política pública del presidente de los Estados Unidos es moverse nuevamente a los combustibles fósiles, cuando en Puerto Rico existe una política pública Esa es la aprobada. mejor cubierta política que pudo haber utilizado y todavía no lo he oído decir ni a ella ni a ninguno de los miembros de Bueno, su porque lo que sucede gabinete. es que para unas cosas la gobernadora es trumpista y republicana y para otras no. Lo vemos con el caso de Venezuela, que aplaudió. Después en el caso de Laisa en Minneapolis se cayó. Ahora con el tema de Wanda Vázquez critica al presidente y así sucesivamente. Eso es como un para atrás y para adelante, 5 pasos para adelante y 10 para atrás. La gobernadora nos tiene acostumbrado a ese juego político de favorecer unas cosas y favorecer otras y acomodaticiamente unos días decir una cosa y otros días decir otra. Pero lo más triste de todo con este tema es que el propio Partido No Progresista, bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, fue quien promulgó la legislación de política pública para energía renovable. O sea, es su propio partido quien promulgó esta política pública que fijaba términos y fechas fijos para que se cumpliera con unas metas, y fue la administración del PNP bajo Jennifer González quien volvió a reestructurar esa legislación para extenderlo, y una de sus primeras legislaciones y la primera ley del cuatrenio, recordemos, fue reactivar lo que es la quema de carbón en AES. Así que no podemos esperar menos de este gobierno que no sea que se siga moviendo a una línea de combustibles fósiles que el país entiende, y yo por lo menos entiendo, que debemos dejar atrás, porque con estas personas que se están saliendo del sistema y que están adquiriendo su propio sistema de placas solares, son los que nos están ayudando a que los apagones disminuyan. O sea, si la gobernadora puede darse golpes de pecho, por ejemplo, de que en el verano no hubo los apagones que se pronosticaban, que en efecto fue así, pues fue en parte en gran ayuda a estas personas que se han adquirido su propio sistema y que han liberado megavatios de generación para que los que no tenemos sistema podamos utilizarlo y el sistema se mantenga estable.
Así que a mí me parece ilógico que la gobernadora no continúe incentivando algo que al final y a la postre lo que está ayudando es a los consumidores de energía del país. Si sacamos el asunto de que ella puso los billboards y las páginas estas en el medio del periódico a página completa, hablando de misión cumplida o logro cumplido, no sé cuál es la frase que utilizó, ¿cuán importante políticamente es que pase algo y hasta dónde pudiera haber margen para entenderse como un compromiso cumplido de campaña? Me refiero a que a lo mejor no es un 9 o un 12, pero a lo mejor es un 6 y un 4, las rebajas en las escalas contributivas. ¿Hasta dónde eso aguanta para reclamar un logro político para la gobernadora, a tu juicio? Pues mira, yo creo que en la medida en que se apruebe, creo que, y yo estoy seguro que si no incluye ningún impuesto, no solamente el PNP, el Partido Popular va a estar de acuerdo, porque un alivio al contribuyente va a ser siempre una medida que va a tener el apoyo de todas las personas, ¿no? Pero a mí lo que me parece es el resultado final. Veremos si no hay píldoras venenosas que la conlleven a ella a dar un veto, ¿verdad? Okay. Y yo creo que eso sería lo políticamente terrible para la gobernadora, tener que darle un veto a la propia reforma contributiva porque no es el saldo que ella esperaba. Otro proyecto más de administración que tendría que vetar. Otro proyecto más que tendría que vetar, ¿verdad? En ese sentido, me parece que ese sería el tema político más desfavorable para la gobernadora en el tema de la reforma contributiva. Y como digo, yo esperaría que dentro de todo, Eddie, y lo he dicho en otra ocasión y lo continuaré diciendo, que este tipo de legislación pase el sedazo con voto de todo el mundo, porque lo que es alivios a los contribuyentes indudablemente va a repercutir en que la economía de Puerto Rico se continúe moviendo hacia lo que queremos, ¿verdad? Que se continúe elevando. Y me parece que mientras en la medida de que eso suceda, quien gana es el país, y creo que eso es lo que debe suceder. Creo que es lo que debe quedar meridianamente claro, que todos tengamos un alivio y que el país continúe en crecimiento económico. Y de nuevo, ¿cuán importante para la viabilidad política de Jennifer González es el que se apruebe algo? Yo creo que la viabilidad política de la gobernadora... ¿Viabilidad política? No, ya es que no tiene ninguna ya, Eddie. Ese es el problema, o sea, para ella y para el PNP. Queda mucha política. Pero es que los mismos de ella la han descartado. Bueno, ya está la gente hablando en su propio partido de la secretaria del DACO, que si la Sanse, que si la gente le tiraba besos y abrazos y la gobernadora celosa en una conferencia de prensa dándole más pauta, porque no se están dando cuenta de que ella es la que le está dando pauta a la ex secretaria del DACO. Son ellos mismos. Y yo creo que la habilidad política de la gobernadora está por el piso, lo dicen los números, no lo digo yo, Eddie, lo dicen los números del IDATA, del Nuevo Día, de todas las encuestas y sondeos públicos que se han hecho en Tele 11, en otros canales, en otros medios. Creo que la habilidad política de la gobernadora está por el piso y no solamente ella. Una cosa es la imagen y lo que refleja un momento particular, pero si algo ha logrado ella misma es repuntar a niveles que nadie lo hizo, al punto de retar a un gobernador incumbente de su propio partido y ganarle la primaria. Eso, ¿verdad? Era impensable anteriormente. Un día en política es un montón, pueden pasar 20 cosas. Y lo hemos visto en acusaciones criminales, lo hemos visto en otro tipo, ¿verdad? De fenómenos que se dan en la política a diario, presentación de proyectos, algún endoso, ¿verdad? Cualquier cosa que pudiera pasar. Entonces, en 2 años es un montón y dependiendo cómo quede la legislatura también, que de ordinario no queda bien parada la imagen de la legislatura en la percepción pública tampoco. Entonces el gobernador o gobernadora siempre la ven como más, quizás, no quiero decir más favorable, pero más en control quizás de la gestión de gobierno porque tienes todas las agencias, porque tienes las corporaciones públicas, porque manejas los contratos del gobierno y sin entrar en donativos y aportaciones políticas, pero tiene una viabilidad y una visibilidad que quizás el legislador no tiene o cualquier otra figura que pudiera enfrentarla, ni un alcalde. O sea, el gobernador o gobernadora es la figura cimera y mucha gente la ve tipo presidente de una nación. Yo creo que lo que sucede es que la gobernadora sí en el pasado, esos números lo dicen sus resultados electorales, sí tenía un favor del pueblo porque estaba en unas posiciones donde no estaba sujeta a una fiscalización constante. O sea, ella estaba allá en Washington, nadie sabe lo que hacía. Creo que fue un error, por ejemplo, del Partido Popular, no fiscalizar adecuadamente su gestión como comisionada en el momento que estaba como comisionada. Dejamos que se elevara demasiado su imagen y bueno, y para bien o para mal, el pueblo de Puerto Rico le dio el favor en el 2024 con Cámara y Senado. Lo que sucede, Eddie, que la gobernadora fue la que dijo su boca de comer que ella quería un gobierno completo, que quería Cámara y Senado para cumplir de manera
urgente y directa, una vez juramentaran todos los miembros del gobierno, política pública en favor del pueblo de Puerto Rico. Vamos 1 año y 2, 3 semanas y esa política pública no se ha ejercido. Al revés, lo que hizo fue legislar para sus familiares de La Palguera, extender el carbón en Guayama y legislación que no afecta positivamente en nada a Puerto Rico. 1 año para radicar una reforma contributiva que al final del camino, yo te lo dije a ti en veces anteriores aquí, ella pudo radicar un proyecto sencillo y que se nutriera en el proceso legislativo. Eso es lo que va a pasar ahora. Al final del camino, radicó una reforma contributiva que no va a terminar como la radicó porque ya los propios presidentes de los cuerpos dicen que los impuestos a las placas solares no van, que los impuestos a los carros híbridos no van. Así que el saldo de esperar 1 año fue innecesario. Y mientras eso sucede, pues dentro del interior de su partido es que están hablando de primaria. No lo decimos los populares, lo dicen los propios PNP, que ya están mirando a Miguel Romero, que están mirando al presidente del Senado, que esto lo admitió aquí él mismo en tu programa. A la secretaria del DACO incluso la están mencionando. Así que yo creo que en el PNP esto se ha vuelto. Se incluyó en esa lista. Se incluyó en esa lista, sí. Por primera vez lo dijo a ti contigo. Y yo le dije, me dijo, yo nunca me he excluido, me dijo. Y yo le digo, sí, pero una cosa es excluirse y otra cosa es incluirse. Claro. Pero yo creo que en el PNP esto se ha vuelto más serio. Porque esto es una guerra que se vuelven los boys del chat, sí o no. Porque aquí seguro aquí el país olvida quién está detrás de la secretaria del DACO para sus aspiraciones políticas. Aquí la gente lo olvida. Hay quien estaba con la ex secretaria del DACO en la fiesta de la San Sebastián, ¿no era el licenciado Orona? Al ladito de ella allí. ¿No era el licenciado Orona? ¿Quién es el licenciado Orona? Uno de los boys del chat. ¿Quién es su esposo? ¿De qué se le han acusado a Falfo de algo? Bueno, no es que se le han acusado de algo, pero este país fue el que votó a un gobernador precisamente por esas expresiones de esos funcionarios. Y yo le pregunto al país si están dispuestos a que a través de esta señora todas estas personas vuelvan al gobierno. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y los populares no podemos tener miedo de fiscalizar a esta señora y de fiscalizar a todos los posibles candidatos del PNP porque no podemos cometer el error de pecar de ingenuo nuevamente, de pensar que tenemos el gobierno gano porque el PNP es un desastre. No, señores, aquí nosotros tenemos que trabajar. Y los populares tenemos que continuar fiscalizando como lo estamos haciendo perfectamente con nuestro secretario, con nuestras delegaciones en Cámara y Senado y continuar ese esfuerzo. Por aquí el país tiene que preguntarse si quiere de regreso a los boys del chat, si quiere a la gobernadora o si quiere un cambio real, que es lo que ofrece el Partido Popular a través de una cepa de líderes jóvenes nuevos que vienen a servirle al país con decencia y honestidad política. A tu juicio, ¿cuánta más viabilidad política tiene Valery Rodríguez que la gobernadora Jennifer González? Bueno, yo no sé, eso es algo que tendrán que conectar los PNP en una primaria. Pero de lo que has visto. Bueno, yo creo que a la gobernadora le gana cualquiera hoy en día. Cualquiera hoy en día le gana a la gobernadora. En cualquier evento. Yo creo que la gobernadora no tiene viabilidad política alguna. Tú te preguntas, Teddy, pregúntate tú mismo y que se pregunte el país. ¿Por qué la gobernadora no fue ningún día a la fiesta de la calle de San Sebastián? Sí, tan fiestera que es. Yo no la vi en ningún lado. Bueno, la están acusando de que dijo, yo escuché el audio. Estuvo allí, pues si estuvo allí, que pensé acá en el video, pero no fue allí. Por ahí fue que entró pero eso fue un programa a las 5 o 6 de la mañana. Pero, el Paseo de la Princesa. Sí, ¿no? pero tú la viste a ella en una tarima de la Plaza del Quinto Centenario, la Plaza Colón, haciendo alguna alusión o haciendo algún saludo o a que la reconocieran. No, porque el abucheo iba a terminar siendo... ¿Ha habido un gobernador que haya participado de eso? Bueno, los alcaldes sí. Pero... Bueno, y políticos de todos los partidos participan. Y la gobernadora, ¿por qué no participa? Si ella la quieren tanto, porque ella dice que a Valery, que a ella la saludan en todos lados, que la saludan en una tienda por el departamento que mencionó, que no voy a mencionar, y en otro lado, porque no fue a la fiesta de la Sanse. Porque le iba a pasar lo que le pasó en el distrito T-Mobile en la fiesta de despedida de año, que el abucheo estuvo 5 minutos de abucheo, le hicieron. 5 minutos de abucheo. De verdad. El país la rechaza, Eddie. En todos los lados que se para, el país la rechaza. Y a Valery sí la quieren. Bueno, no sé. Yo sé que a Pablo José lo quieren. Y que estuvo allí. Pablo José estuvo en la fiesta de la Sanse, by the way. Estuvo allí. Y lo quieren. Estuvo allí. No lo vi en ningún medio que lo reseñara. Sí, yo vi una foto que publicó en las redes con su esposa en la fiesta. Él en las redes. Sí, él estuvo con su esposa en la fiesta. Pero nadie lo cubrió. Bueno, pues está bien. Pero estuvo allí. ¿Sabes qué lo cubrió? El pueblo lo vio. ¿Se ha cometido ese mismo error con Pablo José? ¿No lo están fiscalizando? Bueno, toda la semana sacan un invento nuevo. O bendito, utilizan a la pobre representante papelón, la señora Tatiana, ¿cómo que se llama? La representante papelón, yo le digo, porque cada vez que quieren hacerle una imputación falsa a Pablo José, buscan a esta legisladora para tratar de manchar la reputación al comisionado. No van a poder. Ya Jorge Santini se escucha. ¿Tú has visto a Jorge Santini por ahí? El secretario del PNP ya no se escucha. Porque ya ellos saben, los números lo dicen, Pablo José continúa en incremento su figura con su trabajo.
Pero Gabriela Boffelli la va a Maduro con todo, como gusto y gana la ha dado con toda la información de... El comisionado residente sacó 530,000 votos. El político electo con más votos. Otra cosa es estar Pablo allí Hernández. y ser relevante. ¿Cuántos votos sacó Boffelli? Ninguno. El país apoya Pero a Pablo más José. conectada que él. No. Con las comisiones de los republicanos allá adentro. Bueno, evidentemente son republicanos y probablemente tendrán acceso a información privilegiada, pero el comisionado residente es Pablo José. Y cuando el Congreso cambie en noviembre, te aseguro que la comunicación entre Hakeem Jeffrey y Pablo José, yo estoy seguro que Gabriela Boffelli no va a anunciar nada. Si eso pasa. Cuando pase. Esperemos que pase. Mientras tanto, seguimos jugando el juego de los republicanos contra los demócratas. Mientras tanto, pues los Estados Unidos pasa un lamentable suceso de que enfrentamientos políticos constantes no permiten que la nación avance. Porque como Donald Trump, a quien yo te he dicho a ti que aquí siempre, que nunca le doy un cheque en blanco, con sus acciones, aplaudimos unas cosas y condenamos otras, pues continúa metiendo a la nación en un lodazal que esperemos que los demócratas recuperen el Congreso en el noviembre para que podamos no solamente tener un comisionado que tenga más acceso y que tenga más oportunidad de aprobar legislación para Puerto Rico, sino que los Estados Unidos per se pues, pueda continuar adelantando sus causas y sus políticas. Crean, el miedo por el comunismo es real. Así quedó demostrado, ¿verdad? En la última elección, que si ganaba Patria Nueva, que ¿verdad? El mundo se iba a acabar. Siempre tiene que haber un malo, siempre tiene que haber. Ahora con la caída de Venezuela y quizás el régimen ya en súper detrimento de Nicaragua y Cuba, ¿quién va a ser el malo entonces para la próxima elección? ¿Cuál es el miedo que se le va a meter a la gente? Pues yo creo que ninguno, porque el país ya se ha dado cuenta, aquí se han caído varias cosas, entre ellos la careta de Juan Dalmau. Y el país se ha dado cuenta con su reacción ante lo de Venezuela, que sí, tenía unas afinidades con el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, no era ninguna mentira. ¿Verdad? Si él ganaba y si Puerto Rico puede entrar al comunismo, pues eso ya es entrar en el campo de la especulación. Y ahí a mí no me gustaría entrar. Okay. A mí me gustaría entrar a los hechos. Y los hechos que ha presentado Juan Dalmau durante todo este trayecto y las opiniones que ha tenido que dar en cuanto al tema de Maduro y Venezuela. Y no solamente él, sino los portavoces del PIB en los medios, los legisladores. Es una pena que estas personas se atrevan a condenar esto. Y entonces a mí me parece que ya el país ya no es una especulación de que Juan Dalmau es comunista o socialista. Ya el país se ha dado cuenta de sus acciones y de sus ejecuciones y de sus expresiones públicas. Y el país ya está pasando factura. Las redes sociales se puede ver la gente comentándole. Y yo creo que ya Juan Dalmau. Han tenido la delegación más amplia de Cámara y Senado que han tenido ever en su historia. ¿La han sabido aprovechar? ¿Están trabajando bien? Para mí no. Para mí ellos cacarán como siempre y trabajan. ¿Qué han propuesto? Bueno, que yo sepa nada, ¿verdad? Ellos siempre presentan mucha cantidad de proyectos, pero eso no necesariamente es porque son una gran calidad de proyectos, ¿no? A diferencia del Partido Popular Democrático, que ha realizado legislación para atenderle el problema a los $300 de Luma, para atender problemas de educación, como es la lectura en las escuelas públicas del país, otra serie de legislación que el Partido Popular ha presentado y que se ha pasado. Impuesto alimentario. Una propuesta de Josian. Y otras legislaciones que el senador Jesús Santiago va a presentar. Y no solamente él, la senadora Mariely González la semana pasada presentó un proyecto para viviendas jóvenes asequibles. Fue derrotado en el Senado lamentablemente, pero el Partido Popular se ha mantenido fiscalizando y proponiendo, ¿verdad? Así que, a diferencia del PIB, nosotros, aunque sí tenemos una delegación más reducida en Cámara y Senado, a diferencia de otros cuatrienios cuando estamos en minoría, pues no exime que tengamos ahí legisladores de calidad que están haciendo el trabajo que les corresponde. Y yo no tengo duda de que en 2028 ¿ya se contentaron con Pablo José? Siempre han estado contentos. Aquella vez no fueron a la actividad aquella en ¿dónde fue? ¿En Matillo fue o en Barcelona? Pero es que eso era una actividad electoral, Eddie, eso era para los comisionados, los alcaldes delegan ese trabajo. Lo citaron. Pero los alcaldes delegan ese trabajo. Fueron creo que 4 nada más. Yo no fui, soy presidente de un precinto. Y yo delegué ese trabajo en los comisionados electorales de mi precinto. ¿Y te llamaron, te citaron para que fuera? No recuerdo si me llamaron para citarme, pero los alcaldes lo citaron porque misma Tata pero nos Soler enteramos no de estaba. todo porque todos los que presidimos algún organismo entre el Partido Popular, estamos en la figura de la institución, nos envían todo y nos invitan a todo. O sea, nosotros bien, pero si el presidente del partido te cita y él va a estar ahí. O sea, porque si tú me preguntas a mí, Brian Saavedra, yo voy. Ahora, si alguna otra persona pues no iría, pues habrá que preguntarle sus razones. ¿Estás seguro que no hay molestia de los presidentes municipales y candidatos y alcaldes actuales del Partido Popular con Pablo José? No hay ninguna molestia. Yo creo que al contrario, hay esperanza en la figura de Pablo José. Los populares estamos contentos. Nosotros no tenemos
ningún tipo de problema, no vamos a tener primaria. Vamos a tener un candidato sólido a la gobernación en el 2028. Esperemos que sea Pablo José, ¿verdad? Él no ha dicho eso. Averíguate bien y vamos a hablar de eso la semana que viene o ¿de qué? después, más adelante, a ver si hay molestia de los alcaldes que yo sepa, el presidente del que yo partido. sepa, y tú sabes que aquí yo no tapo el sol con la mano, yo digo las cosas como son y lo que pienso. Yo no he escuchado ninguna molestia de algún alcalde. No, ni con el secretario general tampoco. No he escuchado ninguna tampoco. Si yo tuviera conocimiento y tú me preguntas, yo no tengo por qué mentirte y no me molestaría en decirlo. Lo sé. Pero no, que yo sepa, no hay ninguna molestia. Yo creo que hay una institución que está haciendo un trabajo que se ve de fiscalización semanal, a veces hasta diaria. Hay comunicados de prensa del Partido Popular atacando algunos temas particulares de la administración y denunciando otros y fiscalizando otros. Y habemos personas por otros lados, como yo, que estamos haciendo nuestro granito de arena, que estamos haciendo nuestra aportación al partido y que continuaremos haciéndolo cuando así lo ameriten. El presidente, yo tengo muy buena comunicación con él. Él sabe que, y el secretario también, que en lo que yo pueda colaborar, siempre mi partido va a contar conmigo. Y la reorganización continúa. ¿Por dónde va eso? Bueno, por lo menos en San Juan, ya el 28 de enero, en el precinto 2, que es el que presido, tendremos nuestra segunda reunión ya con el delegado presidencial. Y así ya ha habido otras reuniones en otros precintos. En el precinto 4 ya han habido 2, en el precinto 3 una, en el 1. Han habido reuniones ya. ¿Cuán complicado es esa reorganización para el Partido Popular? Estaba loco por hacer esta pregunta. Ajá. Dado de que en San Juan no ganó la gobernadora. Ganó Pablo José. En la comisaría residente y La Juan comisaría Dalmau residente, Juan Dalmau para la gobernación. y Miguel Romero para difícil es esa reorganización para propósitos del Partido Popular cuando llegó tercero el candidato a la gobernación, cuando hay un alcalde del PNP y cuando ni tan siquiera la gobernadora ganaron los zurditos, vamos. Entonces, eso te complica el panorama bastante como presidente de precinto, ¿o no? La verdad es que San Juan es un electorado complicado, Eddie. Creo que San Juan tiene sus particularidades, ¿verdad? En cada precinto las personas son como, no quiero decir distintas, pero tienen distintos tipos de causas, vamos a llamarla así, ¿no? ¿De acuerdo? Y yo creo que San Juan se ha convertido en precisamente un municipio que va más a las causas que otra cosa, que quién sea el candidato. Y yo creo que en el Partido Popular Democrático debemos identificar esas causas particulares que afectan a los sanjuaneros y hacer una propuesta. Y hacer una propuesta a través de un candidato que sea viable para la alcaldía, que tenga recursos para levantar dinero. La alcaldía de San Juan se van millones de dólares, igual que la gobernación en campaña. Sí, señor. Entonces, yo creo que, yo creo que ese fue el éxito, si podemos llamar así, de la alianza en San Juan, ¿no? Que Manuel Natal se atrincheró con unas causas particulares, supo llegar a unos públicos. Parecería que ese precinto 1 es más liberal. Porque ahí viven los artistas, porque qué sé yo, hay otro tipo. Pero entonces el representante es del PNP. Es del PNP y Eddie, a pesar de ser joven, es una persona conservadora, ¿verdad? De valores y demás. Y entonces, ¿verdad? Son como unas dicotomías, como una, una cosa se contradice con la otra. Pero te digo, pero puede que sea pero yo también pienso, pienso también que por lo menos en la elección del 2024, creo que el alcalde de San Juan arrastró mucho a sus candidatos. Bueno, al punto para allá iba, porque tienes un copo ahora mismo en San Juan. Sí, sí. Los 5 precintos. Y las promociones, la verdad es que las promociones de Miguel eran con su candidato. Por ejemplo, en el precinto 2, él enviaba comunicación a todos. A mí me llegó con su candidato a precinto. San Juan, Guaynabo, Bayamón. Lo más cerquita que te queda es Caguas y Carolina, donde son bastiones populares. Y Trujillo Alto. Y Trujillo, con Pedrito, claro. Pero para propósitos, vuelvo y repito, de la reorganización es complicado. Con sí, claro. Claro, yo creo que... ¿Están desmoralizados los sanjuaneros con el Partido Popular? No, creo que sí, indudablemente, el efecto Carmen Yulín. No, creo Yulín, que sí. No, es que te voy a decir, no creo que no están desmoralizados. Pero creo, a la misma vez, que no están desmoralizados con la institución, porque Pablo José gana la comisaría residente en San Juan, pero sí creo que Carmen Yulín hizo mucho daño a nivel de la figura de alcalde, ¿verdad? Y astutamente, no es ninguna mentira. Miguel Romero, Tere Estela. Claro. Y no solamente a Tere Estela, Rosana López también, ¿verdad? Y creo que Miguel Romero astutamente ha sabido identificar eso y ha atraído algunas figuras del Partido Popular que históricamente se identifican con el Partido Popular y pues por alguna razón u otra, pues ellos se han sentido atraídos por la figura de Miguel Romero y le han dado la confianza, ¿verdad? Yo espero que ahora en el 2028 eso cambie, que cambie cuando presentemos al país y a los populares un candidato apoyado por Pablo José. Y pues veremos, o por ejemplo, si Miguel Romero corre a la gobernación como algunos creen y enfrenta a Pablo José, ¿qué harán esos populares?
Pues bueno, eso lo veremos por el camino. Por eso yo siempre he apoyado a mi institución. Yo soy una persona de institución. Siempre apoyaré al candidato que ponga mi partido. Hay una variable ahí bien importante. Me tengo que ir, pero ¿qué va a pasar con la alianza al final del día? ¿Qué es eso? Eso no existe, Eddie. Eso no existe. Bueno, puede que haya otro tipo de alianza. Se está hablando de una alianza del Partido Popular, pero bueno. Alianza orgánica. No vamos a hacer alianza con el PIB. Cuidado ahí con... Alianza orgánica como la que ganó Pablo. la alianza y que después hablen de alianza ustedes también. Gracias, hablamos la semana que viene. Esta necesidad con el licenciado Eddie López. Y algo que se anunció el sábado también y que pasó por ahí medio sin pena y sin gloria, porque todo el mundo estaba subiendo y bajando, es que la gobernadora el pasado viernes anuncia que presentaría legislación que permitiría el tránsito de vehículos todoterreno en las vías públicas. Recordarán que este fue uno de los comités que se creó, con aquel revolú que se creó con la, ¿verdad? El reperpero que estaba Ray Charlie en ese comité y todo lo que pasó después. Y en el proyecto que se presenta, dice que forma parte de un paquete de medidas, de 19 medidas radicadas por la gobernadora al inicio de la tercera sesión del cuatrenio, o sea que se radicó con la reforma contributiva y con otros proyectos que pudieran ser también controversiales. Y aquí, a pesar de que dice el parte de prensa que el proyecto 916, además de establecer el registro para proveer que estos tipos de vehículos transiten, habla de autopistas, expresos y vías de acceso controlado. Lo que se había traído del informe era mantener el registro, colocar lo mismo que se utiliza para las motoras en términos de las situaciones de seguridad y las precauciones de seguridad que hay que tener, y de que pudieran transitar en las vías terciarias y municipales, no en expresos o autopistas, porque ese tipo de vehículo no desarrolla la velocidad, no tiene todas las medidas de seguridad disponibles, a pesar de que algunos se les pueden adaptar, entiéndase retrovisores y otro tipo de cosas. Hay algunos de ellos que no tienen puertas, ¿verdad? Ya refiriéndome más a lo que se parece a los carritos de golf. Y esto pues ha sido una situación bastante complicada para propósitos de conciliar los intereses de unos y de otros. La gobernadora ha sido bastante criticada, inclusive por miembros de su partido, de darle paso a este tipo de situación, porque hemos visto el caos que esto ha traído en las carreteras, y que si bien hay gente que lo hace responsablemente donde tiene que hacerlo y no se pone a hacer piruetas ni nada de eso, hemos visto todavía sostenidamente gente que no, y particularmente a altas horas de la noche, en unos grupos grandes que pudieran, ¿verdad?, causar otro tipo de situación, inclusive terminar en discordia y eventos como el que vimos también el pasado sábado, aquí mismo en Río Piedra. Y ese caso está bien interesante en términos de lo que vaya a plantearse en los tribunales, pero voy para allá ya mismo. Y es que en este caso, la idea que se le vendió al país era que se iba a mantener este registro, se iban a poner estas restricciones para que pudieran hacer utilización de las vías secundarias o terciarias y municipales, pues por si estás en la finca y tienes que salir a echar gasolina o en caso de una emergencia, y que al tener una tablilla y mantener un registro, pues tú ibas a poder estar identificado, y si se te salías del redil, si infringías la restricción, pues ya tenían donde ponerte la multa, porque mientras no tengas tablilla y no estés en ningún registro, nadie sabe quién tú eres. Y entonces esa complicación, Eduardo, creo que está ahí, por favor, era más complicado para hacer que la gente se pudiera, o si se daba la fuga el vehículo, pues la policía, tranquilo, yo sé dónde tú vives, voy para allá ahorita, espérame. Le dijeran como le dijo Maduro, vengan y búscame, cobarde. Aquí te espero en Miraflores. Ya vimos lo que pasó después. Pero al parecer, el proyecto radicado
no incluye estas restricciones, según nos dice el periódico Nuevo Día, el sábado. Y de nuevo pasó sin pena y sin gloria porque la gente estaba pendiente a muchas otras cosas. Así que interesantísimo esto. El viernes por la tarde también bajó lo que es la sentencia de Don Miguel, porque recordarán que Don Miguel a todas luces parece haber ejecutado a un chamaco que le había dado una pela a su hija, alegadamente, y que cuando se iban a entregar, él le dio unos disparos y le quitó la vida. Y se le había dado un trato distinto a quizás cualquier acto violento que hemos visto en la historia de Puerto Rico, empezando, y se lo he recalcado aquí tantas veces, que se refieren a él como Don Miguel. La gobernadora quería donarle dinero a su campaña, a su fondo de asistencia legal para que pudiera pagar sus abogados. Mire, lo sentenciaron a 15 años, pero 15 años de probatoria. Y entonces, esto no es quizás como el caso de Mayra Nevares, que hubo mucha indignación porque la sentenciaron a 15 años en una probatoria. En el caso de Don Miguel, como alegadamente ajustició a un abusador, pues el caso de Don Miguel es distinto. Y ahí entramos en las hipocresías y en otro tipo de cosas, porque al final del día alguien le arrebató la vida a otro, ¿o no? En los dos casos. Eddie, es que ella voluntariamente bebió y se montó al volante de un vehículo y provocó lo que provocó. En el caso de Don Miguel, estaba defendiendo a su hija. Cuare, detengámonos ahí, porque si es como están, él mismo dijo que ya ellos iban para el cuartel a entregarlo y ahí lo ajustició. Estamos hablando de una ejecución. No de que de momento hubo una confrontación, que ellos pelearon, ¿verdad? Aquí había ya otro tipo de escenario, pero eso fue lo que decidió la justicia. Él renunció a su derecho a la vista preliminar, se movió en otra dirección, los procesos se condujeron de otra manera y propendió lo que ya se sospechaba que iba a pasar. Que a pesar de que le dio changüí al chamaco, cuando el chamaco ya estaba entregado, aquí no pasa nada y seguimos para adelante. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Con nosotros, don Beto Arroyo de Beto Podcast. Bienvenido, feliz año, feliz todo, que no nos veíamos del año pasado. Gracias, Eddie. Felicidades a ti, felicidades por el compromiso. Agradecido, siempre. Que sea para bien, muchas bendiciones. Si Dios quiere. Mira, la cosa de lo que está pasando en Estados Unidos, los últimos movimientos del presidente Trump. Voy a empezar por lo más. ¿Cuál es de todo? Tipo, no duerme. Voy para allá. ¿Cuántos presidentes Trump tú crees que hay? ¿Es Murió, una sola persona? ¿Murió o languidece el comunismo? Nunca. No. El comunismo no muere. Siempre vivirá. Eso es bíblico. Después de Adán y Eva, ¿quién viene? Caín y Abel. Génesis 4, el espíritu de Caín, ese es el comunista, el resentido. Es que los comunistas cogen ese espíritu del resentimiento y lo politizan. Pero porque es muy efectivo. El que está frustrado, el que está insatisfecho, todos en algún momento de nuestras vidas, en nuestras semanas. Y todo el mundo quiere quitarle al otro. Claro, porque piensa que la solución. Pero cuando te quitan a ti. Claro, porque tú piensas que tu vida a ti no te va tan bien como tú quisieras por culpa de otro. Ya. Nunca miras adentro. Y viene el político y te entrega un brochure y dice: mira, es verdad, Eddie, a ti no te va tan bien porque tú ves esos que están allí, a ellos les va bien. Vamos a cortarle la cabeza a ellos. Y ya está. Eso es el comunismo. O sea, que eso es un espíritu que vive en el ser humano. Se reconfigura. Eso sí es cierto, se reconfigura y se reordena. Pero requiere de un financiamiento y de que alguien lo promocione. Entonces, dado los últimos movimientos, y por eso traigo a Trump, o sea, ¿de dónde se van a financiar ahora con la caída de Venezuela? Saldrán de George Soros, que es lo que lleva financiando una izquierda muy distinta. La izquierda en Estados Unidos y en Puerto Rico es muy distinta a la que existía en Venezuela. En Venezuela sí que era bien económica. Los tiempos modernos, más de ahora en Occidente, son otras batallas. Son la de la raza, de los géneros y las chaviendas que se inventan. El resentido buscará siempre forma de expresar su resentimiento echándole la culpa al otro. Se reorganizarán.
sí cogen un cantazo en Latinoamérica, porque como tú bien dices, el caudillo que quedaba, lo sacaron en 6 minutos. Si fuera para ese propósito, ¿se sostiene invadir o transgredir la soberanía de una nación? La soberanía de la Un país. nación venezolana la había transgredido Hugo Chávez y Nicolás Maduro hace 20 años. No fue Donald Trump que quitó la ¿Pero soberanía por qué le toca a los del pueblo Estados venezolano. Unidos Porque es el que puede. redimir eso? Porque es el que puede. Si en mi barrio hay alguien que está siendo vulnerado de su libertad y su vida, porque hay un opresor que le tiene la bota en el cuello, no le toca a los vecinos hacerlo. ¿Quién le toca? ¿No hay un deber moral de intervenir? Yo creo que lo hay. Hay que hacerlo bien. No hay que hacerlo siempre. Si tú no tienes las capacidades de hacerlo, si vas a crear una situación peor, si tú no estás atendiendo tu propia casa antes, hay razones. Por una puede decir no lo hago, pero eso de decir de que nadie se debe meter. ¿Y quién ayudaba al pueblo venezolano? Si ellos trataron todo, elecciones, golpes de estado, marcha, todas las reuniones a la izquierda le encantaron porque no nos reunimos y hacemos un foro. Hubo foros, hubo reuniones, hubo todo eso, hubo comité y comisiones. Lo que pasa es que fuera de la figura de Maduro no cambió más nada. Allí está Delcy Rodríguez, allí está Diosdado Cabello, Bueno, allí porque está Padre Emil Padrino López. Tienes 20 años de un régimen que controla todas las instituciones de esa nación. Y tú tienes que ir viendo cómo tú transicionas de eso, porque tú no quieres crear un caos adicional, so que la transición es fea y es pragmática. Y un líder como Trump, que no es ideológico, es muy hábil en esas cosas, porque él dice, mira, sí, pues sí, voy a negociar con ella, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que hay, eso es lo que Yo creo va que a esa haber. negociación ocurrió antes de Antes, claro que sí, que sucedió porque antes. que entraran y salieran de allí. ¿En cuántos minutos tú diste? 6 minutos 30 creo que fue. No le dieron la Yo me pu- eché más no- de llegar aquí. No le dieron ni break de cerrar la puerta. No, eso estaba coordinado posiblemente con la que es presidente actualmente, Delcy Rodríguez, que yo creo que dentro de todos es la más, no es buena, pero es más racional, es menos impulsiva como Diosdado y estas otras personas. Okay, creo que es la transición. Yo estuve viendo cómo sucedió en España luego del franquismo, cómo transicionan a la democracia. ¿Quién fue la persona? Adolfo Suárez. Él era del franquismo. Él no era de la oposición. ¿Pero qué hicieron para eso? Lo nombraron y después una democracia. Pero Pero para poder garantizar la democracia trajeron al PSOE, que estaba el otro señor, se me escapa el nombre ¿Pero de quién él ahora. lideraba la transición? ¿Alguien del franquismo? Ah, no, full. Y Es que tienes que porque hacerlo. todos los diputados eran del franquismo Tienes que también. hacerlo de Ellos adentro. mismos entregaron el poder, Mira, graciosamente. Tú pones a María Corina Machado de presidente, ella no tiene ni seguridad, ni diputados. No, No la tiene tumban en nada. 2 días. La tumban en 2 días, Por estoy de eso. acuerdo. Pero al final del día, ¿cuánto verdaderamente cambió que no sea que los intereses de los Estados Unidos estén bien resguardados? Es que yo creo que cambia mucho porque para que los intereses de los Estados Unidos estén bien resguardados, tiene que haber una... Acuérdate, son inversiones petroleras. El mismo de ExxonMobil lo dijo. Yo llevo ya 2 veces allí que me expropiaron. Correcto. La tercera, no. Esto tiene que funcionar. Aquí tiene que haber orden, tiene que haber justicia, tiene que haber mano de obra, tiene que haber educación. Yo hago inversiones de 50 a 100 años. Esas son las petroleras. O sea, que se alinean los intereses de las empresas con el bienestar del pueblo, porque tiene que haber un pueblo que funcione para que esas inversiones tengan sentido. O sea, que yo no los desconecto. Para mí van unidos. Tomará un tiempo y sí es importante, para mí es importante que haya ciertos intereses económicos porque eso mantiene el interés de los Estados Unidos de asegurarse de que esto salga bien. Y le envió un mensaje a otras naciones que pudieran Obvio, pasar lo todo mismo. cambió. La geopolítica cambió cuando ellos hicieron eso. Porque yo siempre he dicho que la diplomacia funciona cuando hay una amenaza de que si tú no vas a ser diplomático va a haber consecuencias. Por mucho tiempo llevamos el mundo sin las consecuencias. ¿Cuántos acuerdos hicimos con Irán y con el otro que se los pasaban por buen sitio? Al Trump haber hecho esto y haber hecho lo de Irán también en el programa nuclear, es decirle, mira, si no vas a jugar, va a haber consecuencias. Ahora, ¿podemos jugar? Ok, vamos a jugar ahora. Llegó el momento de reconfigurar todo lo que son organizaciones internacionales, como la OTAN, como la ONU, como la OEA, como la OPEP, todo eso. Sí, hace tiempo. Si esas organizaciones... No estaban siendo Bueno, pero si productivas. ellas permitieron que pasara lo que pasó en Venezuela. Si esas organizaciones no están para proteger al pueblo, para que no caigan los huecos, pues ¿para qué entonces las queremos? Casi se convertían en un estorbo para sacar a los tiranos. ¿Cuántas personas te escuchaste? No, es que la OEA dice y que el
El reglamento 17 de las Naciones Unidas, mira, si el reglamento 17 de las Naciones Unidas permitió que un dictador tirano se apoderara de la soberanía del pueblo y los empobreciera, ¿sabes cuánto empobreció Venezuela? Peor que Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Esto es sin guerra, ahí no hubo guerra y empobrecieron peor que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Se tuvieron que mudar 8 millones de personas. Si las reglas internacionales permiten eso, no sirven para nada. Mira, hay una buena noticia que comenté ahorita y quiero, porque me parece que tiene que ver con la libertad económica. Lo de las bolsas en los supermercados Las y eso. tortugas no, para que no. me comenten en cuanto a eso, tengo que pausar. Pero cuando regresemos, tengo un segmento corto, pero para que me des tu parecer en cuanto a eso, porque lo que hicimos fue crear un mercado para alguien más, para mi juicio. Pero Con gusto hablamos de bolsa. Me dirás eso. Regresamos en breve. Esta Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el amigo Beto Arroyo, ya para nuestros minutos finales de televisión. Y parece que se va a acabar el asunto con las bolsas plásticas. Van a retrotraer lo que quizás era el estado de hecho anterior, porque se creó un mercado y ahora una bolsa está más pesada, me parece a mí, un plástico más duro. Es mejor bolsa. Es menos reciclable, pero bueno. Y ahora te la venden. Pero por 10 chavos, ¿no? Regresar al proceso de que era el comercio quien las pagaba y las regalaba o las tenía que dar. No es regalado, vamos. Que sí creo que está correcto. Claro, sí. Pero lo interesante es dónde están los ambientalistas, porque según yo me acuerdo, esto era todo por el ambiente, ¿no? Sí. Pero para mí siempre estuvo raro porque decían, no, es que las bolsas plásticas matan a las tortugas y los sorbetos plásticos. Ahora te dan los sorbetos estos de cartón y de papel, que son un desastre, brother. Sí. Yo prefiero no tomar nada que estar con un sorbeto de ese. Pero era por las tortugas. Y yo siempre decía, o sea que si yo pago 10 chavos puedo matar la tortuga, porque eso es lo que cuesta la bolsita esta. Sí. 10 centavos, ¿sabes? Come on. Al final del día Se creó que es esa una conciencia peseta. de no tirarlas al agua. ¿Qué sé yo? No sé. No creo, yo no creo. Yo creo que sí se creó conciencia de que yo veo gente que lleva sus propias bolsas y lleva su forma de... Pero al final del día, pues no hay que... Esto no hay que legislarlo. Si los Sentido negocios común no se y los debe negocios, legislar. y los negocios pueden tomar postura. Si una de las marcas grandes que quería eso, pues ellos pues te venden su bolsita con su marca o ellos te pueden cobrar la bolsa si ellos quieren, pero que el gobierno te obligue a cobrar por la bolsa. Pero veremos De entonces manera un directa. encarecimiento de los productos ahora, porque es que ahora como el comerciante tiene que volver a sufragar eso, pues ahora te subo la lata a 3 chavos, Esto va a ser la lata de transparente, salchicha. Eddie. Transparente, ¿No? Eddie, transparente. Igual que la bolsa era transparente, esto va a ser transparente. Nadie le sabe. Ya, que la deroguen y ya, y no va a pasar nada. La vida va a continuar igual. Si tu vida era miserable, va a ser igual de miserable. Si tu vida era buena, va a ser igual de buena. Quizás las tortugas pagarán un poco la consecuencia, pero no va a pasar absolutamente nada. Yo espero que hagan los Y el sorbetos. del ¿Sabes qué? styrofoam en la, Mira, el styrofoam en la libertad playa. económica yo no creo. Yo creo que deben ilegalizar los sorbetos de papel. Eso lo deberían hacer. Y el styrofoam en la playa. Había que Styrofoam lo siguen vendiendo en los Sí. sitios chinos y eso. Las neveritas esas de... Las cuadraditas. de... ¿No las venden en la gasolinera? No, las quitaron, yo no las he vuelto a ver más. Ok. Pues yo creo que las deberían poder vender. Eso resolvió. Gracias, bien. Ángel Mato. Hablamos la ¿Eso semana fue que Ángel viene. Pato que lo trajo? Pues que lo Esta quite. era Nación Z con el licenciado Eddie López. Con nosotros en la vía telefónica el portavoz de la delegación del Senado por el Partido Popular Democrático, don Luis Javier Hernández y Ortiz. Buenos días, bienvenido, senador. Buenos días, Eddie. Saludos, bendiciones. Amén, amén, amén. Comienzo de la sesión, ya estamos a una semana de la tercera sesión ordinaria. Hemos visto todos los radicados, la reforma contributiva parece que les va a ocupar la mayor parte de su tiempo, pero recalcaba en el segmento anterior, senador, que de momento así radicaron esto de los todoterrenos, salió el informe del comité y no nos enteramos y parece que van para las vías públicas, incluyendo las autopistas y los expresos. El proyecto No ha 916. No ha llegado al Senado, o sea, llegó, me imagino que se radicó en Cámara, Ujú. que es donde ha tenido el trámite. No he visto la medida, así que tendría que esperar que llegue acá para entonces revisarla. Realmente, obviamente, de los 300,000 comités que nombró la gobernadora, dentro de sus prioridades, ¿verdad? Porque hay que ver las prioridades del gobierno. El gobierno es el de prioridades de atender el tema de la palguera, el tema de los Fortrack, y pues aparentemente pues salió ya un informe y una legislación. Tendría que revisarla. Pero me preocupa mucho porque recuerda que gran parte de estos vehículos, o ninguno,
puede, según el manufacturero, transitar por las calles, vías públicas. Así que quisiera ver el proyecto. La gobernadora, ¿verdad?, ha estado reclamando el asunto de la presentación de la reforma contributiva, ya como un logro en billboards, en páginas de periódico. Senador, ¿se juega su viabilidad política con que se logre este ahorro de alguna manera? Primero, que la credibilidad de la gobernadora está en el suelo hace mucho tiempo. Por eso es que ella está tratando de, con una campaña de relaciones públicas, levantar su imagen. De hecho, nosotros radicamos una resolución de investigación que fue aprobada en el Senado el primer día de sesión, para que nos envíe copia de todos los gastos que ha tenido en este tipo de anuncios, que me parece innecesario, político. Ella está levantando mucho dinero políticamente, pues debería utilizar ese dinero para levantar su imagen política, ¿verdad? Este tipo de anuncios, abrogándose un logro que no ha logrado todavía. La reforma contributiva no se ha aprobado, Luma no se ha ido, y seguimos viendo por ahí rotulación y billboards como si ella hubiera logrado eso con su rostro y en azul y blanco. Así que nadie se llama engaño. Esto es una campaña para tratar de levantar una imagen de un político que está maltrecho, de un gobierno que no ha hecho nada. Con este tema de la reforma contributiva, pues nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con la gobernadora, que por fin citó a las minorías para hablar de temas legislativos. No, atrás se lo llevó allá a Jajome, le dieron limonada y galletita, ¿o no? Bueno, lo que no nos dieron fue la información, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Para mí en este tiempo, sí, porque para mí en este tiempo las fotos y el Photoshop, y yo no estoy para eso, yo estoy para trabajar. Y no se nos dio la información. Por ejemplo, le pedimos evidencia de que recuerda que esta reforma contributiva la gobernadora la prometió en 100 días de su gobernación, no lo hizo. La radicó tarde, ahora, casi un año después de administración. Okay. Pues yo presumo, ¿verdad?, que debió haber tenido varias conversaciones con la Junta, un back and forward de documentación, que la Junta le hubiera enviado un listado de cuáles son sus opiniones con relación a la misma. ¿Ustedes le hicieron esa pregunta? Si ya habían, esa fue la planchado. primera pregunta que yo le hice a la gobernadora. ¿Cómo van las conversaciones con la Junta? Y como se ha discutido ampliamente que el tema del dichoso impuesto al sol era una recomendación de la Junta, yo le dije, yo quisiera ver copia de las recomendaciones que le hizo la Junta a usted, en blanco y negro. Y me dijo que no existe el papel, que eran conversaciones verbales. Yo lo dudo mucho, ¿verdad? Porque con la Junta de Control Fiscal no se hacen conversaciones verbales, se envía información y ellos contestan información. En fin, Eddie, para que el pueblo de Puerto Rico entienda, ninguna reforma contributiva se va a aprobar, y tú lo sabes, sin que la Junta dé el visto bueno. O sea, este tema es el tema principalísimo que atiende la Junta. Así que yo espero que durante este año perdido el gobierno haya tenido un diálogo directo con la Junta y que le diga al país que realmente la Junta va a aprobar y que realmente no. De hecho, hoy voy a hacer pública una carta que le cursé a la Junta para que la Junta se exprese. Es importante porque aquí estamos cansados de que se le estén echando la culpa a la Junta de cosas que son del gobierno. La Junta dice que esta reforma contributiva es del gobierno, que todas las propuestas incluidas, incluyendo el impuesto al sol, son propuestas del Ejecutivo. Pues yo quiero que me lo pongan en blanco y negro, ¿verdad? Que nos digan, que nos digan también si el gobierno le entregó la copia de la reforma contributiva el mismo día que se radicó. ¿Ustedes van a pedir eso como partido, como legisladores, como cuerpo? Como legislatura, como portavoz de la minoría del principal partido de oposición, que estamos en discusión del proyecto de reforma contributiva, que de hecho hoy... ¿Y qué le hace pensar que el cuerpo le va a coger eso para hacer la petición formal? Siempre lo han hecho. Tengo que decirte, ¿verdad?, en honor para ser justo con el presidente del Senado, él siempre que nosotros hacemos alguna petición de información, el presidente la avala. Pero en este caso, Eddie, no es una petición al cuerpo, es una carta que yo le estoy haciendo directamente al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal. Digo, pero si la Junta quiere contestarle también. Claro, pero si no lo contesta, tenemos dos procesos. Uno, el legislativo, que ahora mismo hoy comienza las vistas públicas para discusión del proyecto. Y dos, una petición de información formal, como lo hemos hecho en otras instancias. Senador,
esto de los billboards y los anuncios ya es la segunda vez. La primera fue con el pleito de Con Luma. Con Y el anuncio ahora- engañoso de Luma. Y lo que pase eso está en manos de los tribunales, ya sea federales o estatales. Lo que pase con el asunto de la reforma contributiva está en manos de la legislatura, no lo controla tampoco la gobernadora. Esos anuncios están pagos con fondos públicos. ¿Qué está esperando el Partido Popular para impugnar el que ese logro de campaña con la imagen de la gobernadora se presente y se utilice dinero público para eso y no de campaña? Bueno, ya por lo menos lo que respecta a mi gestión legislativa, ya yo comencé el trámite para pedir la información. Una vez yo tenga la información, ¿verdad?, sepa el alcance, el gasto y todo lo demás, pues ese sería el próximo paso, ¿verdad? Pero vamos paso a paso. Ya hicimos la petición en el primer día legislativo, que yo estaba loco por que llegara. Hicimos ya nuestra petición de información y tienen... Ya hizo creo que su en esta semana. research. ¿Qué ley pudiera eso infringir? ¿O reglamento o estatuto? Bueno, lo que pasa es que obviamente que hay casos, ¿verdad?, que ya se han presentado en el tribunal con relación a este tipo de promoción. Pero cerca vamos de las a- elecciones, es lo que ha habido. Claro. Pero Ahora no déjame- estamos en año electoral. Claro, pero deja que llegue la información Ujú. y nosotros la podamos escudriñar y entonces te voy a decir el alcance y lo que vamos a hacer. No, pero eso es una Pero- cosa. pe- Le pregunto pero qué real- leyes o estatutos o reglamentos o lo que sea pudiera infringir el utilizar dinero público para hacer este reclamo Pues- así de abierto. Claro, pero cuando es un reclamo que no ha sido realmente obtenido, o sea, aquí hay varias cosas que vamos a estar evaluando, pero en síntesis, Eddie, para mí lo más importante, más allá de algún daño a alguna ley o un reglamento, Sí. es que el país sepa que este gobierno está gastando el dinero en cosas inmateriales, cuando por otro lado se proyecta como que va a traer una reforma contributiva Ok. y que va a tener unos ahorros. Por ejemplo, parte del diálogo que tuve con la gobernadora es que necesito el listado de las partidas donde usted indica que va a hacer un recortes en el gobierno. En Hay las agencias. tres renglones importantes donde el gobierno piensa aparentemente Ok. quitar recursos, nutrir la reforma, que son 550 millones. Primero, la eliminación del 5 y el 8%. Que eso es un en la alivio plaza. que ya está. O sea, está Claro, quitándole el nombre para ponerle otro. Pero dale. Claro, pero ahí vamos. Qué bueno que toca ese tema porque nadie lo ha discutido públicamente. El gobierno te está engañando porque te está bajando 1%, pero te está quitando otro porque te está eliminando 1% de que tenías ya. Sí. Segundo, aparente y alegadamente van a obtener de un 5% en algunos servicios y contratos de algunas agencias. Allí van a tener como 200 millones en ahorro, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a la gobernadora si el ejemplo comienza en la casa. Si ella dice que va a cortar contratos innecesarios, pues yo creo que por otro lado no puede estar gastando millones y millones en promociones innecesarias y que no son ciertas, como lo que estamos hablando de las promociones de la cancelación de Luma y la reforma contributiva que no se ha firmado. Y por ahí vamos. El otro renglón en el que ella está poniendo dinero para Es que recibir... sea cierto o no, lo que hiere la retina y el tímpano, senador, es que está la imagen de ella, ¿verdad? No es porque sea ella, vamos, sino porque evidentemente está realzando la figura de el gobernante o la gobernante. No porque puede ser todo lo cierto que uno quiera, pero ¿qué propósito legítimo persigue el reclamar compromiso cumplido de una promesa de campaña? Es por donde yo creo que debe ir Claro, el y argumento. en cualquier lugar que tú ese tipo de promoción se paga con fondos de campaña, porque es una promesa de campaña y es para levantar la imagen de campaña de un candidato. Pero entonces el tercer renglón son los impuestos, ¿verdad? El impuesto al sol y muchos otros impuestos que están escondidos en la reforma contributiva, que es lo más absurdo del mundo, ¿verdad? Te dan, por un lado te anuncian una reforma contributiva, pero por otro lado te ponen, ¿verdad?, unos impuestos adicionales que significaría una carga sumamente pesada, especialmente para aquellos que se han tenido que independizar del sistema eléctrico, que es un desastre, y del alto costo energético producto de los aumentos recientes que hizo el gobierno a la factura. O sea, por un lado el gobierno te dice que quiere incentivar la energía renovable, pero por otro lado te quiere... ¿Quién ha poner dicho un que quieren impuesto al sol. incentivar la energía renovable? Porque esa no es la política federal, para empezar por ahí.
Es lo que Bueno, yo pero creo es que la ellos debieron haber dicho pero es la política hace semanas estatal. ya, pero... Sí, Eddie, pero es la política estatal. O sea, Trump puede tener 1000 visiones y yo creo que lo hemos visto en muchos otros estados. Trump dice una cosa, pero los gobernadores de los estados dicen otra, porque eso es su política pública. Que choca o no choca, bueno, aquí se aprobó una política pública energética hace un tiempo atrás por el propio PNP para llevarnos al 2050 energía renovable. Vivimos en un país tropical, o sea, las condiciones son completamente diferentes a los Estados Unidos. No tenemos petróleo, no tenemos acceso directo a lo que es el combustible para poder mover nuestras plantas generatrices. Así que dependemos de movernos al sol y al agua y al viento, pero particularmente al sol. Así que, y ya hay 150,000 familias que se han desconectado de la red energética de Luma y hay miles que se piensan desconectar. Entonces, por un lado, yo creo que es la única alternativa hasta de desarrollo económico. Vamos, aquí hay industrias también que se van a querer desconectar del sistema energético para poder mantener sus plantas en Puerto Rico. Sí. Tú estás trastocando el vehículo económico que te ha movido. Aquí miles de empleados que dependen y que trabajan en las todas industrias estas de compañías renovables, correcto. la mayoría son compañías puertorriqueñas. Sí. Que son los que están instalando. Entonces tú vas a quitarle ese incentivo para que entonces frene la única industria que se está levantando en el país, que se está moviendo. De hecho, gran parte de los relevos de carga en Puerto Rico durante el verano no ocurrieron gracias a que se conectaron muchos prosumidores con sistemas de batería para ayudar y dar backup. O sea, y si eso tú lo vas a, si tú quieres poner un impuesto a eso, Ajá. pues dilo de frente. Si tú quieres moverte a la política pública de Donald Trump y quieres seguir estando arrodillado con Donald Trump, pues dilo de frente. Pero no me vengas a hacerlo en cuartos oscuros y después echarle la culpa a la Junta. Ya la Junta dijo que eso es una idea del PNP. Ahora, tú escuchas a funcionarios del PNP decir que no están de acuerdo con eso. Bueno, pues si lo pusieron ustedes en mi barrio, en mi pueblo, dicen que cuando tú ves algo a un animal, pues entonces dices que es de un género, ¿verdad? Pues, Senador, pero a su juicio, ¿verdad? Y he escuchado diversas figuras del Partido Popular decir que en efecto se puede lograr una reforma contributiva y que hay ahorros identificados para propósitos de esos 13.9 billones que sale el presupuesto y que en efecto pudiera hacerse justicia contributiva a los puertorriqueños sin eliminar las exenciones. Sí. ¿Coincide con ese punto? Bueno, es que el Partido Popular Democrático, Domingo Torres y Héctor Ferrer, iniciando sesión, radicaron un proyecto de resolución haciendo esa recomendación. O sea, nosotros, es importante que el país sepa que nosotros, más allá de fiscalizar, siempre hacemos propuestas. Y nuestra propuesta es que el gobierno no quite de unos contratos sí y otros contratos no un 5%. Que across the board, que todo el gobierno comience a ponerse en cintura y a recortar sus gastos. Este es el gobierno, este presupuesto que la gobernadora aprobó, ¿verdad? Que estaba descuadrado al principio, es uno de los presupuestos más grandes que se ha aprobado luego de que vino la Junta de Control Fiscal. El gobierno no ha bajado sus gastos, todo lo contrario, cada año sigue gastando más. Entonces, es una inconsistencia. Tú le pides a los municipios que bajen sus gastos, tú le pides al puertorriqueño que baje sus gastos porque lo estás obligando con el alto costo de vida. Pero el gobierno de Puerto Rico sigue gastando sin ningún tipo de control. 5% en sus recortes no es un recorte significativo que afecte servicios esenciales ni despide empleados. Y yo creo que es la medida más loable para comenzar a enviar un buen mensaje. Si eso se hace, es innecesario entonces ningún tipo de impuesto adicional para poder nutrir la reforma contributiva, que esto no es una reforma contributiva. Eso es otra discusión que hay que tener en su momento. ¿Por qué? Porque una reforma contributiva conlleva el cambio por completo del sistema contributivo del país. Esto es una baja en las escalas para poder radicar planilla y para poder cumplir con ese compromiso, pues tuvieron que poner otros impuestos adicionales. Así que esto no es ninguna reforma contributiva. Senador, parecería redundante el ejercicio que hace la compañía de turismo o Puerto Rico, más allá de que hay un tipo de organismo que se encarga de promocionarnos en esta feria que se va a llevar y que la gobernadora va
entiendo que va de camino ya a España, a lo que es el FITUR, la Feria de Turismo, que es una de las más importantes. ¿Se sostiene este tipo de inversión a su juicio por parte no de el organismo de promoción que decidimos como política pública poner ahí, sino la compañía de turismo tener un exhibidor allá en esa feria? Bueno, lo primero es que yo voy a estar bien pendiente de qué funcionarios la gobernadora se lleva para FITUR, porque debería acompañarla la directora de turismo y el personal de DMO, that's it, o sea, más nadie. Porque otros funcionarios que estén allí para... Como compañeros suyos de la legislatura, quizás. Bueno, lo que pasa, legisladores... ¿De su partido o de otro? Legislador que vaya y alcalde que vaya con algún fin, alguna persona que está en la comisión de turismo o que tiene algún interés. Pero en el gobierno de Puerto Rico, la gobernadora debería estar acompañada de directora de turismo y el DMO y así. Así que vamos a estar bien pendientes a eso. Pero por otro lado, lo que tú planteas con relación a turismo y DMO, aquí esta figura del DMO se creó hace un tiempo atrás para promocionar el país a nivel internacional. Organización de Mercado Directo, es la traducción en inglés. Entonces, aquí este gobierno parecería que la directora de turismo es la presidenta del DMO, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones gran parte de las cosas que está haciendo chocan y son como dualidad de funciones. Y de gasto también, porque nos cuesta. O sea, el que se tiene que enfocar en la campaña, por ejemplo, de FITUR es el DMO. Turismo no tiene ver en ese entierro, porque turismo tiene que estar trabajando, atendiendo el turismo interno del país, la promoción, ¿verdad? El mercadeo de los municipios y muchas otras cosas. Senador. Ese es el trabajo de la directora de turismo. ¿Y qué diablos hace un municipio por sí solo con un exhibidor allí? Bueno, promocionando su marca. Se sostiene, ese gasto sí se sostiene, el de turismo no, pero el del municipio de Aguadilla sí. Hay que ver entonces, ¿verdad? Si es que ha fracasado la comunicación entre turismo y el municipio y el DMO. Algún mensaje está enviando. Yo entiendo que hay otro más, hay otros municipios. Aguadilla no es el único, hay dos municipios que se fueron por su cuenta San solo. Juan en muchas ocasiones ha ido, pero hay que ver si la comunicación entre ellos ha fracasado, porque si volvemos, si el DMO hiciera su trabajo y turismo hiciera el suyo, ningún municipio tendría que ir directamente a promocionarse, pero lamentablemente, como aquí en este país nada funciona, pues los municipios en muchas ocasiones tienen que hacer las cosas por su cuenta. Hay que legislar para enviarle la notificación de que la persona se le venció el malvete. Imagínese usted. Figúrate tú. Senador, ya para concluir, el asunto de las escoltas de Wanda Vázquez, el asunto del indulto ahora, reacción directa a esa determinación presidencial y prerrogativa presidencial del presidente Donald Trump, y dónde deja esto los procesos que hay pendientes en cuanto a ella. Bueno, ¿qué te puedo decir? La realidad del caso es que en nada quita la convicción que tuvo aquí en Puerto Rico. ¿Ah, no? No, en términos, bueno. Mire, eso es como un manto sagrado, que usted se limpia con eso y no pasó nada aquí. Bueno, será para efectos, ¿verdad? El país entiende lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Y obviamente yo estoy siendo sarcástico e irónico, ¿no? Yo lo sé. Pero en este caso, la discusión de las escoltas, yo creo que yo siempre la separé del tema de Wanda Vázquez y la convicción, porque aquí el tema de las escoltas va más allá que eso. Yo pienso que el tema del gasto de las escoltas es un gasto innecesario en un tiempo donde tenemos pocos policías, pocos recursos, y aquí ningún exgobernante tiene algún miedo a su seguridad o su vida, y si la tuviese, pues tiene el mecanismo de ir directamente a pedir una protección temporera. Pero eso de que sea un derecho adquirido a perpetuidad para tener allí chofer, ayudante, 24/7, me parece absurdo en un tiempo donde vamos, aquí hay cosas que no deben existir, y esta es una de ellas. Hubo una admisión de culpabilidad, la vista de sentencia se mantiene para el día 29. Algo que preguntaba, y usted es abogado también, senador, ¿pudiera comenzarse un proceso a través de una queja en cuanto a la viabilidad o la idoneidad de ella continuar siendo abogada? Pues fíjate, eso es una gran pregunta. Yo entiendo que sí. Pero te digo que la acción a lo mejor le puede borrar cualquier proceso, pero la acción, pues en efecto la cometió y ella la aceptó.
y cualquiera pudiera. Pero déjame decirte una cosa, aquí hay personas, y no voy a mencionar el santo, ¿verdad? Para no seguir echándole pique a la cosa, pero aquí hay funcionarios que se encontraron culpables, Ujú, cumplieron condena ujú. por corrupción en la federal, y yo los veo por ahí litigando en el tribunal como si no quiera la cosa. ¿Ah, sí? Digo, Sí. digo, la convicción es suficiente para que se dé Válgame. un proceso automático sin activar la figura del procurador ni nada de eso. Te Digo, eso pudiera dicen los casos. sorprender, Eso dicen los pues, casos. te pudiera sorprender. Digo, no estamos hablando de Héctor Martínez, ¿verdad? No, te pudiera sorprender. Porque el caso de Héctor es diferente, ¿verdad? Y 2 veces se revocó ahí es no de- hay. no es de Héctor Martínez, Y ese pero expediente me lo he echado al cuerpo completito un par de veces y en efecto ahí nunca debía haber ocurrido eso. Hay exfuncionarios encontrados culpables, abogados que están por ahí litigando y defendiendo municipios y cosas. Los hay. ¿Y los conocemos? Sí, Anda. Después me dice otro día, entonces. sí, después te digo. Un abrazo, senador. Agradecido siempre Vamos, por su hermano. disponibilidad de su tiempo. Un Excelente abrazo. día. Era el senador Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.